Parte 4. Estás diciendo, parece que Dios tiene menos poder, ¿verdad?, que aquello, o que parece que Dios no tiene, y tú dirías, oye, no, yo no pienso eso. Yo lo que pienso es que hay un virus que me puede dar, y como dice el refrán popular, ayúdate que yo te ayudaré. Eso lo decía, en realidad era Cantinflas, creo que lo dijo, ahí está el detalle. Por ahí en una de esas películas fue que Cantinflas lo dijo, y la gente, yo no sé por qué piensa, la mayor parte del universo cultural considera de que eso es una expresión bíblica. Eso no lo dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. No, la Biblia no dice eso en ningún lugar. Antes, por el contrario, miren lo que el Señor sí dice en el capítulo 3, verso 5 del libro de Proverbios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aquí tenemos una extraordinaria visión. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Isaías nos lo reitera. Las ascuas, la forma en la que el destructor puede traer perjuicio a la historia, después de todo está siendo gobernada por mi providencia soberana. Y mira lo que dice en el 54:17. Ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua. Era de esperar que si aquello que nos causa temor está siendo gobernado por el mismo Dios que nos ama, esta garantía absoluta de que ningún arma forjada contra mí prosperará solamente puede derivar de un Dios que conoce, o más bien nos enseña, que la capacidad del destruidor para destruir viene de su propia mano. Por eso Dios con absoluta certeza nos enseña, no podrá levantarse ningún arma forjada contra ti. Ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Pues si el destruidor está en absoluto control del Dios omnipotente, entonces de alguna forma usted puede tener la seguridad de que si cada molécula del universo está siendo gobernada por este Dios soberano, entonces yo puedo reposar con convicción y esperanza. Ya hemos visto entonces el Dios, su naturaleza. ¿Quién es Dios? Es un Dios soberano, es el Dios omnipotente. Ya hemos visto que es Yahvé, es el Elohim. Esa expresión Yahvé, que fue la que Dios le reveló a Moisés, por allá en el capítulo 4, verso 11, capítulo 4, verso 10, y del libro de Éxodo. Allí nos encontramos con una extraordinaria definición, y cuando Dios quiso hablar acerca de él, este es el nombre con el que ustedes me conocerán a través de los siglos. Este nombre con el que yo quiero darle, capítulo 3, verso 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esta expresión tan extraordinaria con la que Dios se revela, esta expresión que de alguna forma nos habla del carácter absoluto, soberano, irrestricto del poder de nuestro Dios, viene a hablarnos de un Dios que tiene en sí mismo la razón propia de su ser, un Dios que no tiene vínculos de dependencia, un Dios que tiene en sí y no tiene ningún tipo de dependencia como las otras entidades del universo que sí necesitan unas de otras para su supervivencia y preservación. Pues de alguna forma Dios está diciendo con este nombre el carácter no solamente absoluto, soberano, irrestricto de su poder, sino que también se ha revelado como un Dios personal. Este no es el Dios de la metafísica aristotélica, este no es el Dios, el logos espermáticos de los epicúreos, de los estoicos, este no es el uno de donde derivan pues el resto de los seres del universo de Plotino, este no es el demiurgo platónico, este no es el Zeus de la mitología griega y del pensamiento grecorromano, no.
Aquí nos encontramos con un Dios personal que es todopoderoso. Más allá de ser una abstracción a este Dios, y por eso es importante que además de conocer su naturaleza, usted pueda conocer cuál es el obrar de su Dios, darle contenido a la siguiente pregunta. ¿Qué hace Dios? ¿Cuál es su obrar? ¿Bajo qué égida, de alguna forma, su conducta se manifiesta? Y miren cómo Dios lo hace. Dios se ha manifestado nada más y nada menos que entrando en la historia para que ustedes y yo podamos conocerle como Padre. Como el Abba Padre consagrado en el capítulo 8 del libro de los Romanos, donde el apóstol Pablo decía, oye, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y por ese espíritu podemos decir Abba Padre. Esta expresión aramea que nos habla del diminutivo, de esa expresión que los niños tenían para aproximarse a su papá, que es el equivalente al papa, a papi, o como allá en Urumaco dicen a papaíto, o el taita, o paíto, esa expresión cariñosa, dulce, de proximidad afectiva, la que el niño le dice a su papá, ¿verdad?, en el seno afectivo, con todo su amor, cuando le expresa una palabra, pues, de confianza, de serena esperanza de que tu fuerza está a mi disposición, de que todo tu ser está a mi disposición. Ese papi entrañable, de alguna forma, es la expresión que deriva de aquellos que han conocido personalmente a Jesús. Así que la revelación, y cuando usted quiere entender de qué manera Dios a usted lo ama, yo insisto en recordarle, usted no tiene que estar pensando en la bolsa de comida que le llegue en algún momento, o no tiene que estar pensando, claro que todas esas cosas las hace Dios, pero si usted quiere ver un ancla inconmovible de su fe, si usted quiere ver algo que le demuestre a usted de manera invariable, permanente, yo diría que eterna, el carácter inmutable de su Dios, mire a la cruz del Calvario. Usted no puede responder de manera emocional y sentimental frente... claro que hay emociones y hay sentimientos en nuestros corazones. Pero más allá de esos afectos y sentimientos de los que Jeremías nos advierte, el corazón del hombre es perverso, es engañoso. No puedes fundamentar tu espiritualidad, tu fe y tu esperanza en tus sentimientos, mis amados hermanos, les insisto. Más allá del yo siento está el escrito está. Y el escrito está, dice que Él mostró su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Usted quiere saber si Dios le ama, mire la cruz del Calvario. Usted puede, y usted se preguntará, pero ese poder del que nos habla el salmista en el Salmo 91 está a mi disposición. ¿Puedo yo alcanzarlo? ¿Puedo yo decir, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? ¿Cómo puedo yo hacer propia esa promesa? Pues esa promesa se hace propia por medio de la fe. Créale a Dios. Él dice que te ama, Él dice que quiere salvarte, Él dice que quiere un encuentro contigo. Y aún atendiendo a la consideración clara, exegética, histórica, gramatical, de que esta expresión, ya aquí yo estoy a la puerta y llamo, es una expresión que Dios ha hecho a la iglesia, y concretamente a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Una iglesia que tenía afuera al Señor de la iglesia, imagínense. Sin embargo, creo que puede tener una aplicación práctica para todos aquellos a los cuales este evangelio de salvación hoy está tocando la puerta de su corazón. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré y cenaré juntamente con él. Aquí tenemos un Dios que tiene deseos de intimidad con su pueblo. Un Dios que tiene deseos de participar de la intimidad. Es absolutamente conmovedor que más allá de nuestra experiencia, de la visión inmobiliaria, de nuestra visión de los templos, Dios tiene una visión mucho más ambiciosa. Yo no quiero un edificio, yo quiero tu vida como mi templo y morada. Yo quiero hacer de tu corazón mi auténtico santuario. Y cuando usted explora, wow, pero ese Dios que se ha revelado con una naturaleza sorprendente, ese Dios que no tiene vínculo de dependencia con nadie, ese Pantocrátor, ese Dios omnipotente del cual usted nos habla, que tiene absoluto poder aún de nuestros temores, ¿verdad?, más terribles y espantosos, ese Dios que gobierna aún esas esferas del ámbito celestial y espiritual.
¿quiere intimidad conmigo? Y la respuesta bíblica es sí.